el saber que Dios puede construir grandes cosas con lo poco o mucho que le regreses. El hecho de poder enfrentarte y decir, no soy yo no tengo que actuar como yo lo haría, sino como lo haría Jesús. Descúbrete como marcada a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar. Con la alegría de ser discípulo de Cristo que nos ha salvado, vamos a evangelizar. Para todas las periferias del mundo llegar, más que para ser amados, para amar y anunciar que Cristo vino, murió, resucitó. Por la persona del hombre que muere, que sufre, que llora en cuerpo y alma, corazón. Se entregó para dar vida por él, con él y en él seguimos. La iglesia está llamada a seguir sus mismos pasos, a seguir su mismo camino. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Verdaderamente Humano, este espacio en el que buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Mi nombre es José María. El día de hoy meditamos nuestra ficha que lleva por título Denles ustedes de comer. Es la ficha número 26 del Evangelio de San Lucas. Y el texto, precisamente, está tomado del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículos del 10 al 17. El texto cuenta que los discípulos, regresando de la misión, se reúnen con Jesús y se dirigen a una ciudad llamada Betsaida. La muchedumbre seguía a Jesús y era muchísima. Ya por la tarde, los discípulos se acercan y le dicen a Jesús: Maestro, se está haciendo noche. Despide a toda esta gente para que vayan a las aldeas y a los caseríos y busquen algo de comer. Porque aquí estamos en un lugar solitario y no hay nada. Y Jesús les dice: denles ustedes de comer. Los discípulos le dijeron: Maestro, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. O a menos que vayamos nosotros mismos y compremos comida para toda esta gente, pero son casi 5,000 personas. Entonces Jesús les dijo: manden a todos a que se sienten en grupos de 50. Así lo hicieron. Jesús levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición y les pidió a los discípulos que comenzaran a repartir esos 5 panes y 2 peces. Milagrosamente, las 5,000 personas tuvieron comida. Y no solo eso, se llenaron 12 canastos de lo que había sobrado. Este texto es sin duda una prefiguración de la Eucaristía, pero tiene además muchos elementos que es interesante irlos discerniendo para comprenderlo mejor. El primero es la multitud, que si bien es cierto, eran muchísimos, ninguno se está quejando del hambre. Ellos se sienten satisfechos y están felices porque están escuchando la palabra de Dios. Nos habla de la necesidad que tiene el mundo del mensaje evangélico, la necesidad que tienen ellos de conocer la verdad, de conocer a Dios. Por su parte, los discípulos ciertamente tienen preocupación por las personas y porque en algún momento habrá que remediar la necesidad física, el hambre. Pero esta preocupación no va más allá de eso. Solamente se preocupan y le dicen a Jesús: mándalos. Es decir, los discípulos ante el problema quieren alejarse de él, quieren darle la vuelta. Y Jesús no solamente vuelve a poner el problema delante de ellos, sino que se los agrava y les dice: denles ustedes de comer. Quizá los discípulos estaban esperando que toda la gente se pudiera ir para poder sacar sus 5 panes y sus 2 peces y poder comer a gusto. Pero Jesús nos enseña que en la comunidad, en la iglesia, en el reino de Dios, el hambre de mi hermano es también la mía, sus necesidades son las mías. Y mi pan es también suyo. Los 5 panes y los 2 peces representan todos aquellos talentos, bendiciones y bienes que precisamente hemos recibido de Dios y que deben de estar al servicio de quienes lo necesitan. Claro que tenemos que ser caritativos con las necesidades materiales de nuestros hermanos, pero hoy en día las necesidades no solo son carencias económicas o carencias materiales, sino el poder hacer nuestro el sufrimiento de cada uno de ellos. El saber escuchar. En una palabra, todos los dones que Dios me ha dado, ponerlos al servicio de mis hermanos. Te invito a que conozcas el testimonio de 2 hermanos que han sabido entregar sus 5 panes y sus 2 peces a la obra de Jesucristo. Amigos de Verdaderamente Humano, los saludo con mucho cariño. El día de hoy estamos bendecidos en el Señor porque nos acompañan
estos hermanos nuestros y hermanos entre ellos también, Emily y Alan, a quienes los saludo con mucho cariño y con mucho gusto. Gracias por darse el tiempo de compartir su testimonio con nosotros. Hola, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Emily, vengo de la parroquia de San Miguel Arcángel, trabajamos en la pastoral juvenil con el Padre Rodrigo y pues aquí estamos. Hola, muchas gracias por el tiempo. Mi nombre es Alan, venimos de, como lo dijo Emily, de la parroquia de San Miguel Arcángel y servimos en la pastoral de adolescentes y juvenil vocacional con el Padre Rodrigo Medina. Muy bien, chicos, pues bueno, hemos pedido su testimonio justamente para esta ficha porque pues descubrimos que en el pasaje Jesús se encuentra con sus discípulos y queremos hacer vida esta palabra justamente en el apostolado que ustedes realizan. Pero antes de eso, pues platíquenos un poquito cómo los llamó el Señor, cómo se convirtieron en discípulos de Jesús y de manera concreta a qué se dedican, porque dicen, trabajamos en la pastoral juvenil con Rodrigo Medina, pero ¿qué hacen ahí? Bueno, pues empiezo yo, porque la historia va un poquito así. Yo entré cuando tenía como 12 años, más o menos. Entré no a servir, sino que entré por curiosa a una especie de grupo, pero era más ligado al catecismo. Y empecé a tomar los encuentros con Cristo y me empezaron a gustar mucho, pero pues yo chica. Y para cuando yo tenía 15 me invitaron a una jornada de vida cristiana, pero no entraba por la edad. Y le dije a mi hermano que entrara, porque yo pensando mucho en un encuentro con Cristo, que era muy similar. Y estuve insistiéndole y él no quería, y él no quería, y él no quería. Y de ahí, poco a poco nos fuimos integrando un poquito más. Ya ahorita Alan les contará su llamado, pero al menos a mí me interesó mucho el poder compartir el servicio con otras personas y no sentirme sola, no estar en una comunidad solamente ahí como tomas el catecismo, sino ofrecer algo más. Y empecé a descubrir ciertas cosas que me gustaban, tanto profesionalmente como en mi vocación, y que dije, a lo mejor y por ahí va. Y actualmente estamos en la pastoral juvenil. Pues en mi caso, a mí me gusta mucho servir con todas las cuestiones como de diseño, de cosas así. Y pues con los retiros, con las situaciones ahorita por pandemia de estar adecuando las cosas y poco a poco ir presentando esos dones. Bueno, ya Emily dio una ligera introducción. En el caso de mi llamado fue a través de una jornada de vida cristiana a la que me invitó ella. ¿Y que no quería? Y a la que no quería ir, cabe mencionar. Entonces, de ahí después nos integramos a un grupo de pastoral juvenil. La verdad es que hay algunos temas en el grupo que no comienzan a gustarnos, ¿no? Sin embargo, es hasta que el párroco de la comunidad, el entonces párroco de nuestra comunidad, nos invita a formar un grupo de adolescentes. Volteando a ver todo lo que hacía falta, que los adolescentes salían precisamente de esta parte del grupo de catecismo y se iban. Entonces, sin nada, decir, comienza a construir y ahí es donde Dios comienza a multiplicar los talentos que tienes. Yo creo que ni siquiera es entregarle a Dios lo que tú quieres, sino regresarle lo que Él te ha dado. Entonces, cuando le entregamos a Dios esto, comenzamos a trabajar en la pastoral de adolescentes, comenzamos a preparar retiros para los chicos. De hecho fue bastante emocionante porque ahora los encuentros con Cristo era de que los viviera a que los comenzaras a compartir con los demás y trabajar incluso de niños desde pequeños. Entonces, descubrir ahí talentos que no sabías que tenías o que sabías que estaban ahí ocultos, ¿no? Y actualmente pues eso nos lleva a poder servir en la pastoral juvenil. Con un reto muy grande que es la pandemia, pero siempre volteando a verte a ti a través de los chavos que están ahí buscando a Jesús. Aquí ya comienza a verse el proceso y el porqué de su testimonio en esta ficha. Los discípulos, igual que ustedes, recibieron un llamado, escucharon a Jesús, se enamoraron de Él. De hecho, en esta ficha, ellos vienen regresando ya de la misión, o sea, ya hasta curan enfermos y ya tienen todo, ¿no? Pero ahora están delante de una necesidad, delante de problemas que 5,000 hombres tenían, ¿no? Y los discípulos, ante ese problema, le dan la vuelta y dicen, híjole, no, mejor
mándalos a su casa, mejor despídelos. Y nos guardamos nuestros 5 panes y nuestros 2 peces, ¿no? Pues ¿para qué? Y Jesús no solo les vuelve a poner el problema enfrente, sino se los hace más grande, porque le dice, denles ustedes de comer. Seguramente a ustedes les ha pasado algo similar, yo sé que sí. Entonces, ¿pudieran platicarnos un poquito cómo es esta experiencia o en qué momento o en qué etapa de este llamado ustedes, igual que a los discípulos, Jesús se las aplicó y les dijo, no le des vuelta al problema, denles ustedes de comer? Yo creo que sería el mismo problema que te platiqué hace un momento, cuando de forma personal, cuando entro a este grupo a poder compartir y entonces comienzas a encontrar estructuras huecas, ¿no? Y te quejas mucho, porque eso es muy natural del joven, ¿no? Quejarse. Pero ya cuando tienes enfrente el toro, ¿no? Cuando ya te dicen, pues ahora no te toca quejarte, sino ser parte de la solución, es donde Jesús te está haciendo el llamado y dice, pues tienes que crecer tú con ellos. Entonces, creo que eso es algo bien importante, darte cuenta en qué situaciones te llama concretas Jesús, abrir el corazón, más que ser protagonista tú, dejar que Jesús sea protagónico de ese cambio o esa transformación que puedes ejecutar en realidades bien, bien concretas. Emily, ¿tú recuerdas algún momento en el que dijeras, no, yo mejor aquí a este retiro, a este momento, a esto mejor ni le entro porque no sé qué va a pasar? Pero que Dios te dijera, no, sí, cómo no, dale ustedes de comer. Sí, yo actualmente sirvo en un coro y algo que me gustaría mucho recalcar es que no solamente una vez es esa situación de que puedes olvidarte de las personas, sino constantemente a través de todo tu servicio pueden llegar muchas situaciones. Y como bien lo dijo Alan, esa situación fue particular, pero también, por ejemplo, yo en el coro pasé en una situación en la que emocionalmente ni me sentía cómoda, uno por egoísmo quiere hacer ciertas cosas y entonces son tantos los problemas y tan abrumadores y tan grandes, se van haciendo poco a poco que va siendo como una bolita y uno tiene que decidir de dos. Y una es como una decisión bien impulsiva de, pues me voy, lo dejo todo, ya no quiero nada que ver con esto. O la otra es enfrentarlo y decir, esto está mal, pero no como un reclamo, sino como una situación de poder cambiarlo y de poder hacer las cosas bien. Y entonces esa decisión va a ser difícil porque nadie dijo nunca que iba a ser como súper fácil el estar en un servicio y va a ser fuerte para uno tanto emocional y también el hecho de poder enfrentarte y decir, no soy yo no tengo que actuar como yo lo haría, sino como lo haría Jesús. Tengo que meditar mis palabras, tengo que meditar mis acciones y tengo que comportarme como Dios quisiera que me comportara, no como mi egoísmo y como el sentirte fuerte y más potente que los demás, sino con humildad. Entonces, a mí esa situación me hizo meditar mucho cuáles son los dones que yo tengo y cómo los puedo ofrecer, porque yo tuve que ponerme así como a estudiar y a ver y a poder sacar algo, aunque sea pequeñito, porque eso también es bien importante, porque uno dice, no, pues yo quisiera tener el coro de 20,000 integrantes y todo, pero uno dice, pues nada más tengo una guitarra y mi voz, y con eso lo puedo hacer, con eso se puede alabar, y poco a poco la gente va llegando, poco a poco esa sensación de hacer las cosas bien, y ahí fue cuando Dios multiplicó las cosas y cuando dije, Dios sí está actuando aquí. Sí, y ahí es donde Jesús le dice a los discípulos, ¿no? A ver, no se los guarden, no los escondan, sáquenlos para que yo haga la obra. Muy bien. Bueno, Alan, los discípulos, bueno, conocemos lo que sigue del Evangelio, ¿no? Y sabemos que pues, les va a ir más o menos bien, en unos momentos bien, en otros momentos mal, en fin. Hoy, para ti, de cierta forma ya has visto lo que Dios puede hacer con tus 5 panes y tus 2 peces. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Te sientes motivado o de pronto igual que los discípulos es como de no, mejor ciérrale y vámonos?
Yo creo que hay momentos en la vida para todo, ¿no? De repente, si hay ocasiones en las que dices tú, híjole, esta situación, pues no está perdida, pero sí te apachurra el corazón. Sin embargo, en este momento en el que me encuentro, creo que es muy motivante el saber que Dios puede construir grandes cosas con lo poco o mucho que le regreses. Creo que solamente es cuestión de vaciar el corazón frente al Señor y poderle decir, esto es lo que tengo, con mis heridas, con mi historia, con mis virtudes, pero también con mis debilidades. Y cuando se las pones en sus manos, el Señor primero las toca, las trata, las cura y después las multiplica. Te comienza a confrontar, porque también Jesús no es un Señor que se quede estático. Creo que eso he aprendido mucho de Él. Jesús dice en otras partes del Evangelio, vayamos a la otra orilla, o siempre se mantiene caminando. Entonces, creo que también el tema es caminar, y caminar al lado de Él. Si me preguntara si en este momento me volvería a enamorar de lo que he hecho en la pastoral o de lo que he construido de la mano con Jesús, definitivamente sí. Creo que es lo que le da plenitud a mi vida, creo que es lo que le da sentido de trascendencia y lo que me llena. Y es más allá que a lo que te puedas dedicar como profesionista o alguna otra situación, creo que como persona es algo muy que satisface mucho y llena mucho el alma. Fíjate, te pregunté esto de manera intencional porque seguramente pues nos están viendo catequistas, coordinadores de jóvenes, coordinadores de adolescentes, sacerdotes incluso, personas que han recibido el llamado y que a lo mejor ya se cansaron, ¿no? O que a lo mejor con la pandemia se les duplicó, se les triplicó el trabajo o el apostolado y ya están cansados y ya dicen, no, ya, ahí muere, ¿no? Pero que seguramente al escuchar tu palabra les ha de recordar y los ha de hacer voltear la mirada hacia atrás y descubrir que este caminar con Dios ha sido fructífero. Quiero por último pedirle a Emily que, bueno, tú has experimentado esto. Seguramente has experimentado frustraciones, cansancio, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, hemos visto que vale la pena sacar tus 5 panes y 2 peces y ponerlos al servicio. ¿Qué le dirías tú a las personas que hoy están cansadas, las personas que hoy están mejor tratando de esconder sus 5 panes y 2 peces, los que ven el problema y dicen, híjole, mejor le damos la vuelta, mejor mándalo, Señor, a las cacerías, porque ¿qué les dirías tú desde tu experiencia? Algo que a mí me hubiera gustado mucho escuchar cuando me sentía así era que todo iba a pasar, que si yo ofrecía mis 5 panes y mis 2 peces, eso se iba a multiplicar y que aprendiera a abrazar esas emociones y convertirlas en algo mejor. De nada servía quedarme con esos 5 panes y esos peces para solamente alimentarme yo, si a final de cuentas se me iban a acabar y no los iba a aprender a ofrecer a Jesús, que los iba a multiplicar y que no nada más le iba a dar de comer a los demás, sino que iba a darme de comer a mí a través de ellos. Entonces, yo lo único que digo es, no hay que desanimarnos, hay muchos problemas, no solamente en nuestra vida personal, en la iglesia, sino en todos lados, pero el no afrontarlo solamente hace que sigan existiendo, pero que no les demos solución. Entonces, a mí me gustaría mucho sí se puede, y sí se va a mejorar, va a cambiar, y atrevernos a dar esos 5 panes y esos peces, porque a final de cuentas, como bien lo dijo Alan, solamente es algo que Dios nos dio y es regresárselo. Chicos, pues muchísimas gracias. Gracias porque todos estos talentos, estos 5 panes, 2 peces, que si bien Dios se los dio, ustedes han decidido ponerlo al servicio. Gracias porque seguramente con su juventud, con sus ánimos, pues ayudan a que la obra de nuestro Señor, a que el reino crezca. Y pues bueno, en la diócesis hacemos mucha oración por ustedes y que Dios los siga fortaleciendo. Y gracias por el testimonio. Gracias a ustedes. Todos nosotros como bautizados somos llamados a ser discípulos y apóstoles del Maestro. E igual que aquellos 12, hoy Jesús nos invita a poner al servicio de todos nuestros hermanos los dones que Él mismo nos ha regalado. Pongamos los 5 panes y los 2 peces y dejemos que Dios haga sus maravillas.
Comparte este video para que el Evangelio de nuestro Señor llegue al corazón de muchas más personas. Síguenos en todas nuestras redes de Facebook, Instagram, Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un video. Recuerda que todos los jueves a las 6 de la tarde se estrena un nuevo capítulo de Verdaderamente Humano. Y no olvides que es con tus palabras, pero también con tus acciones, que hacemos que Cristo viva en medio de nosotros. Hasta la próxima. Escucha con fidelidad y anuncia con valentía que no hay nada más sólido, profundo y sabio que se anunció en esta canción, comunicando a los hombres los frutos de la salvación. Cristo vive en medio de nosotros, Él siempre es fiel, su palabra se hace vida aquí en su grey. Somos una iglesia en salida.